Tengan buen día, estimados estudiantes de la asignatura de Realidad Nacional. En este seminario de investigación de la cultura, el día de hoy vamos a tener a nuestro invitado especial, Miguel Ángel Hernández, es antropólogo de profesión, y va a compartir con nosotros varios conceptos, definiciones, va a listar categorías y características de lo que significa el tema del patrimonio tangible e intangible en El Salvador. Hay que poner mucha atención porque esto nos va a ayudar para reforzar las lecturas obligatorias que hemos venido desarrollando durante esta semana. Bienvenido, Miguel Hernández, gracias por aceptar este espacio. Me gustaría que te presentes previamente para los estudiantes qué ha sido tu labor a nivel de los últimos años en tu ejercicio antropológico. Bueno, durante estos últimos 5 años prácticamente he estado trabajando de lleno acá en la universidad en el área de investigación. He estado apoyando mucho a la Vicerrectoría de Investigaciones, al igual también en nuestra Escuela de Antropología de acá de la Universidad Tecnológica. Estos últimos años para mí han servido para llevar a la práctica todos mis conocimientos adquiridos acá en la universidad, todos los conocimientos teóricos, y llevarlo a lo que nosotros trabajamos muy bien acá en la universidad con respecto a lo que es proyección social, al igual también lo que es investigación institucional. Para mí estos años ha servido llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos y asimismo también ir redescubriendo todo el mar de identidades que nosotros tenemos acá en nuestro país, porque como salvadoreños no obedecemos a una sola identidad, y es por eso que el tema de patrimonio es algo que nosotros tenemos que estar estudiando constantemente, porque la sociedad salvadoreña es dinámica en sí misma, al igual que todas las sociedades en el planeta. Entonces, ante todo lo que son las identidades que nosotros tenemos como salvadoreños y salvadoreñas, es importante llevar procesos sistemáticos y continuos de investigación. Y para mí el tema del patrimonio es importante, ¿verdad? Porque si nosotros no revisamos el concepto teórico y al mismo tiempo no estamos de acorde a lo que son las identidades locales o cómo la gente ve el tema del patrimonio, entonces nosotros como científicos sociales no estaríamos al nivel de la sociedad. Por eso que en la ciencia nosotros decimos que es importante no creer que nosotros estamos arriba, ¿verdad? Sino que nosotros estamos en el nivel de poder entrar en los pensamientos de las personas para comprender las identidades culturales salvadoreñas. Muy bien, estimado licenciado Miguel Hernández. También dentro de sus habilidades, él ha sido en el mundo artístico pintor, es muralista, ¿verdad? Y es parte que lo relaciona por medio de las artes a la sensibilidad de la búsqueda de la investigación de la cultura y la relación con otros seres humanos. El comprender desde los aspectos teóricos y prácticos la cultura es muy importante. Bueno, la siguiente pregunta para comenzar este conversatorio es: ¿cómo deberíamos de comprender las salvadoreñas y los salvadoreños el patrimonio cultural tangible e intangible? Bueno, en primer lugar, el patrimonio en sí mismo tiene que ver con el hecho de que el ser humano desde sus orígenes, al momento de que modificaba su entorno natural, como por ejemplo agarraba 2 piedras y en un golpe de percusión salía una herramienta para poder desarrollar lo que era la caza, y en ese aspecto también lo de la recolección de frutos, ¿verdad? Al igual de otro tipo de frutas silvestres o especies silvestres, a partir de que el ser humano modificó su entorno natural para crear una herramienta o incluso para poder generar un asentamiento de una forma permanente, desde ese momento nosotros hablamos que el concepto de cultura nos lleva precisamente
al hecho de que el patrimonio, ¿verdad? Son todas aquellas manifestaciones tangibles como objetos que el ser humano desarrolla en sociedad, como también a lo que nosotros le hablamos en el tema de apropiación, ¿verdad? El espacio, ¿verdad? Cuando nosotros nos identificamos con una zona geográfica, pero al mismo tiempo también cuando edificamos, ¿verdad? Construimos y generamos objetos para diferentes usos. A partir de ese momento que nosotros utilizamos la materia prima de nuestra madre naturaleza para diferentes usos y fines, estamos generando la cultura material. Pero a la par de la cultura material también viene todo ese juego, ¿verdad? de sentimientos, de cómo nosotros nos abstraemos, ¿verdad? Como seres humanos, y comprendemos el mundo en el que vivimos. Y a partir de cómo nosotros analizamos el mundo en el que vivimos y comenzamos a pensar en el más allá, o pensamos también cómo la naturaleza que nosotros observamos pudo haberse originado, a partir de ese momento, ¿verdad? Que nosotros vemos que hay cosas que suceden en nuestro entorno natural y en la sociedad que no las podemos explicar de una forma palpable o tangible. A partir de ese momento viene la cosmovisión, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de lo que es el mito, ¿verdad? Hablamos del mito, que tiene que ver también con el mito fundacional, ¿verdad? Cuando decimos cómo se va generando una nación o cómo se fue generando la familia, ¿verdad? En las primeras formas de expresión en sociedad del ser humano, a partir de ir generando toda esa cantidad de conocimiento y la parte intangible que nosotros no vemos, ¿verdad? Cuando la gente escucha el sonido del viento, ¿verdad? Y comienza a interpretar a nivel onomatopeico, por ejemplo, y hablamos en nuestras culturas mesoamericanas de Tlaloc, ¿verdad? Que ese es un sonido, ¿verdad? Que al final, cuando nuestros antepasados escuchaban que se sentía la frescura del viento, después caía la tormenta, pero antes de que cayera la tormenta, el sapo, ¿verdad? Comenzaba a cantar, y el sonido que emitía el sapo era el Tlaloc, Tlaloc. Entonces ese sonido, ¿verdad? Generó, ¿verdad? Que nuestros antepasados codificaran, ¿verdad? En una forma tangible la forma de lo que nosotros conocemos ahora de la entidad de Tlaloc, que algunos le dicen que Dios, para nosotros en la antropología, en nuestra cultura mesoamericana no existe el concepto de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ellos refugiaron en la figura de Tlaloc, el viento y la lluvia, a partir de ahí generaron una serie de identidades, y a eso que la gente no le puede definir una forma específica, pero lo interpreta, ahí entra lo que es el patrimonio cultural intangible. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver los mitos fundacionales o los mitos etiológicos, como vemos el caso en los Izalcos con la Cuyancúa o los Tepehuas, ¿verdad? Que son dos mitos que existen dentro de la cosmovisión náhuatl, ¿verdad? Y sobre todo en los Izalcos, cuando se habla de los muchachos de la lluvia, ¿verdad? Que ellos son los que hacen que venga la lluvia, germine en la tierra, y a partir de eso se traslada un conocimiento. Entonces, esa codificación de pensamiento y de creencias que han tenido nuestras sociedades pasadas da paso a lo que es lo intangible, ¿verdad? Que se relaciona directamente también con el patrimonio cultural tangible. Y si nosotros hablásemos de ejemplos concretos aquí en lo urbano de San Salvador o en lo urbano de los diferentes departamentos del país, habláramos de cultura material tangible y cultura inmaterial, ¿a qué tipo de ejemplos nos podemos referir? Si vemos acá en la capital, observamos todo lo que es la arquitectura, ¿verdad? Que ahí está mezclado lo indígena y lo español, ¿verdad? Cuando vemos toda la arquitectura con respecto a la herencia colonial que tenemos, nosotros vamos a observar las catedrales, ¿verdad? Y observamos que dentro del patrimonio cultural tangible que tenemos acá, edificado, ¿verdad? Patrimonio, ahí hablamos sobre el patrimonio mueble, ¿verdad? Porque el inmueble también tiene que ver con el hecho de que son los edificios, ¿verdad? Que no se pueden mover. Ese sería el patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble que se puede trasladar de un lugar a otro. Entonces nosotros observamos en las iglesias, por ejemplo, vemos acá como anteriormente era Catedral Metropolitana, por ejemplo, o acá en lo que es el microcentro histórico de San Salvador, observamos las edificaciones, ¿verdad? Que hay muchos elementos históricos resguardados en ellos, pero también
hay otros elementos que están asociados también a cómo se fue desarrollando la sociedad a partir de la construcción del Estado-Nación. Entonces, si hablamos de las primeras edificaciones del centro histórico, que vemos arquitectura prehispánica, cuando hablamos por ejemplo, de las técnicas constructivas del bajareque, ¿verdad? Que eso es mesoamericano, y lo vemos prácticamente en la zona del centro histórico, específicamente en la Avenida España. Todavía hay edificaciones que tienen ese tipo de construcción, pero está mezclado con la cosmovisión europea, ¿verdad? Cuando observamos diferentes tipos arquitectónicos que están representados en el patrimonio inmueble, ¿verdad? Acá en la capital. Ya si observamos todo lo que es la producción artística, entra también dentro del patrimonio cultural mueble, porque se puede trasladar. Entonces, todos los objetos que denotan una herencia cultural de nuestros antepasados, que puede ser a nivel familiar como a nivel de la sociedad en general, a eso nosotros le llamamos el patrimonio cultural tangible. Ya si nosotros comenzamos a revisar los espacios que tenemos en lo que sería el área metropolitana de El Salvador, específicamente el microcentro histórico, observamos que en muchas de las edificaciones existe la creencia de que hay entidades, ¿verdad?, que han quedado resguardadas en esos espacios. Entonces, cuando la gente dice que aquí todavía siente la presencia de mi abuelo, por ejemplo, entonces ahí damos pauta a lo que sería lo intangible, que nosotros no lo podemos observar, pero sin embargo se van generando la leyenda, ¿verdad? Se va generando toda esa transmisión de un sentimiento que ha quedado en el imaginario colectivo, pero que también hay muchas cosas que nosotros en la ciencia no lo podemos explicar. Entonces, cuando nosotros observamos las creencias, vemos los mitos, vemos las leyendas, los cuentos, estamos observando lo inmaterial. Pero cuando le damos forma a esos mitos y que la gente comienza a graficar, ¿verdad?, en una página de papel, o hace una escultura, o incluso también genera a través de la escritura un cuento o una leyenda, a partir de ahí se fusionan los dos tipos de patrimonio, lo intangible con lo tangible. Muy bien, me parece muy bien. El elemento central de esto es que tú comprendas que por tanto tenemos patrimonio tangible y patrimonio intangible. El patrimonio tangible lo podemos subdividir en dos, en lo que significa mueble e inmueble. Lo mueble es lo que puede pasar de un lugar a otro. Lo inmueble, que no lo podemos mover. Ejemplo de inmueble: las catedrales, las plazas, la infraestructura de mercados, los parques, que son hospitales renombrados y reconocidos en su historia, edificios alegóricos al proceso histórico, político y cultural del país. Eso es lo inmueble, tú no lo puedes mover. Y si hablamos de mueble, nos vamos a referir a situaciones de museos, de salas de exposiciones temporales, en donde pasa de un lugar a otro la exhibición, obras pictóricas que se comparten de una sala de exposición a otra, aquello que se puede mover. Y si nos vamos al patrimonio intangible, ahí nos referimos cuentos, leyendas, tradiciones, danzas, que uno sabe, las canta, pero no se pueden tocar. Esto nos da pauta para que en este conversatorio sigamos hablando sobre cómo nosotros debemos de comprender el patrimonio natural. El patrimonio natural tiene que ver con todas aquellas formaciones geológicas donde el ser humano no ha intervenido. Y que, si bien es cierto, podemos coexistir en áreas geográficas que son protegidas. Por ejemplo, hablamos de las áreas naturales protegidas de nuestro país, o hablamos de los sitios Ramsar. Por ejemplo, acá en nuestro país tenemos varios sitios Ramsar. Un ejemplo, la laguna de Jocotán, que tiene una diversidad de especies que no existe en ninguna otra parte. Si nos vamos a Huija, tenemos un ejemplo bien clásico acerca del patrimonio natural y del patrimonio cultural. ¿Por qué? Si hablamos del complejo Huija, donde hay varios volcanes extintos y otros que todavía están activos, estaba hablando que a un costado está el volcán San Diego, ¿verdad?, que ya no está activo, y que a la par está un área protegida que es un bosque seco, ¿verdad?, que lleva también el mismo nombre, San Diego.
observamos el perímetro del lago, ya en el lago nuestro, siempre de El Salvador, porque el lago de Huija se comparte con Guatemala, el 70% es de nuestro país, el otro 30% es de Guatemala. En el lago de Huija existe lo que es el desagüe, y a la par del desagüe de la represa del Guajoyo está una isla que se conoce como la Isla de la Figura, así le dice la gente localmente. Sin embargo, nosotros a nivel arqueológico le decimos el Cerro de la Figura o Igualtepec, ¿verdad? En esa península, porque durante la época de verano esa parte se puede accesar vía terrestre, pero cuando viene el invierno se inunda una buena parte y queda aislada prácticamente y se vuelve una islita. En ese sector, alrededor de la orilla de la península, hace todavía un par de años se habían identificado alrededor de 200 petrograbados, o sea, piedras que habían sido esculpidas en el pasado, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de diferentes cronologías a nivel de Mesoamérica. Pero el punto es, están los petrograbados y al centro de la isla está una acrópolis, una pequeña acrópolis. Hay una pirámide o montículo y hay una pequeña plaza, y en ese lugar se han encontrado una gran cantidad de material arqueológico. Por ejemplo, figuras tlaloc, figuras de chipetote y otros elementos simbólicos que tienen que ver con el agua y el viento, y es por eso que ese lugar tiene los dos tipos de patrimonio, lo cultural y lo natural. Y si hablamos de lo natural, estamos hablando específicamente que el lago de Huija, como sitio Ramsar, sitio protegido, ¿verdad?, a nivel internacional, tiene una serie de ecosistemas, de especies naturales, tanto terrestres como marinas, que no existe en ninguna otra parte de nuestro país. Como ese sitio es excepcional, por eso tiene esa categoría de patrimonio natural y tiene una connotación a nivel internacional por ser conocido sitio Ramsar. O sea, el sitio Ramsar es un humedal, ¿verdad?, único, ¿verdad? Son los humedales que no existen, ¿verdad?, en ninguna otra parte, a diferencia de la forma que puede tener el humedal, la extensión o el tipo de especie. Pero ese tipo de humedal tiene su propio ecosistema, por eso es único en nuestro país. Interesante para nuestros estudiantes. Es muy importante entonces establecer que tenemos patrimonio de tipo cultural y patrimonio de tipo natural. Y el patrimonio natural es aquello que le connota una especificidad, una importancia, le genera a las personas, al grupo de personas que abordan esa comunidad, que están dentro de ella, le generan una característica identitaria importante para un país. Le tiene una significación en términos de un valor cultural agregado. Entiendo yo que entonces el patrimonio natural no es el edificado por el ser humano, por eso le llamamos natural, se expresa en sí mismo. Ejemplo de ello, ¿a dónde podemos encontrar? Aparte de Igualtepec, ¿a dónde podríamos hablar? Bueno, de otro sitio de tipo natural. Si nos vamos a Suchitoto, ahí en Cucatlán, ahí está un lugar que se conoce los tercios, que son formaciones geológicas que no lo hizo el ser humano. O sea, uno llega a ese lugar y va a observar que hay una cascada, ¿verdad?, que se conecta con el lago de Suchitoto. Sin embargo, cuando uno llega al lugar va a observar una serie de piedras que tienen forma trigonométrica, ¿verdad? Y cuando uno llega puede pensar de que son como piezas, como que fueran leños que están cortados, pero en realidad son rocas. Pero esas rocas no han sido esculpidas por ningún ser humano. O sea, fue una formación geológica de una erupción volcánica de un volcán extinto de la zona, y que precisamente cuando el volcán hizo la erupción, la lava que salió de esa erupción, más la acción del viento y el agua, ¿verdad?, generó de que poco a poco se fuera generando una fuerza centrífuga. Y se formó precisamente la forma que tiene, como que si fueran troncos cortados de madera, y ahí quedaron depositados en esa zona. Entonces, los tercios en Suchitoto es un claro ejemplo. Si nos vamos nosotros a la zona de Huachapán, estamos hablando precisamente de muchas áreas naturales que tenemos protegidas, y estamos precisamente hablando en la zona de Huachapán, estamos hablando del imposible, ¿verdad?, que hay ecosistemas, el bosque del imposible, que hay ecosistemas que son marítimos, tanto de agua, por el lado de agua dulce como agua salada también, porque hay una interconexión, pero toda esa zona geográfica que el Estado la tiene protegida,
también un ejemplo de patrimonio natural. Si nos vamos ya a la zona norte de nuestro país, tenemos el peñón de Cayahuanca, que lo compartimos también con nuestros hermanos hondureños. Entonces, ese peñón nadie lo hizo, pero ahí está en una altura bastante pronunciada. O sea, estamos hablando que esa zona del Pital tiene más de 3.000 metros de altura, ¿verdad?, sobre el nivel del mar, y el peñón de Cayahuanca anda más o menos por los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de patrimonio natural. Bueno, no nos queda más que agradecer al profesor, amigo, antropólogo, casi arqueólogo de profesión, a nuestro gran amigo licenciado Miguel Ángel Hernández, que nos acompañó en este día a disfrutar grandemente de ese recorrido por el patrimonio tangible e intangible y también el patrimonio natural acá en El Salvador. Por favor, sigamos leyendo los argumentos y archivos de las clases que están propuestas en esta semana, y en ese sentido, cualquier duda, cualquier necesidad de comunicación, ocupamos la mensajería interna del aula virtual, o si no, nos vemos presencialmente en el aula. Ha sido un gran placer. Saludos. Muchas gracias a todos y a todas.